vamos saludando de acuerdo a quién a quién tengo al frente, ¿ya? Okay. Si hay una mujer, imaginemos que usted es mujer, ¿ya? Exacto. Tenemos amigas mujeres que van obviamente a estudiar este curso. Si usted quiere saludar a un hombre, ¿cómo le dice? Mary la mien. Mary la mien. La mien, claro. La mien. La mien. La mujer siempre va a decir, tanto al hombre como a la mujer, le va a decir la mien. La mien. Claro. Mary la mien. Mary la mien. Aunque sea hombre o mujer, el que tenga al frente la mujer. Tenga al frente, claro. Ya. Ahora, de mujer, pero ahora a una mujer que tiene mayor respeto, que merece respeto. Ya. Eso es Mary papay. Lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Mary papay. Sí. Aquí vamos, si se fijan, vamos haciendo combinaciones ya. Exacto, antes ya vamos definimos combinando. papay, definimos chachay. Y aquí definimos Mary papay. Y ahora, si esa mujer ahora es a un hombre de mayor respeto, Es Mary chachay. Mary chachay. Mary chachay. Perfecto. Ya, tiene un saludo de respeto. De una mujer a un niño, Mary pichi wentru. Mary pichiwentru. Sí. De mujer a niña, Mary pichi domo. Pichi domo. ahora, si una mujer se está refiriendo a un público hombres o mujeres, Aquí se usa la partícula o también y también se usa el com. ajá. Usando la partícula sería Mary com pulamien. Mary con pulamien. Claro, eso sería usando la partícula y usando el com también, como habíamos hecho todos. ¿Ya? Ese de hecho es un saludo como... Ah, perfecto, el con como todos. Claro, como todos. Entonces, de hecho es como que se resalta. Mary com pulamien. Es como... Hola a todos ustedes. Es como, Hola claro, a todos ustedes. Hola a todos ustedes. A veces, claro, uno cuesta esto de traducirlo al español, pero es la forma de saludar y en este caso tiene su particularidad, como lo habíamos dicho. Exacto. Y la forma de saludar a todas las personas. Mary con pulamien. Mary con pulamien. Claro, pero es es como efusivo. Ajá. ¿Ya? Es como efusivo. El otro que también se usa es Mary pulamien. Mary pulamien. Pulamien. Recuerda que en algún momento usamos el pu como que pluraliza, entonces también Así es. se puede usar el Mary pulamien. Estamos pluralizando ahí, Así usando es. la partícula pu. Perfecto, amigo mío. Y ahora de mujer a un público pero general. Sin distinguir. Sí, sin distinguir. En este caso es Mary compuche. Ahí ya me salto todo Compuche. ese, claro, Hola, gente. Hola a todos ustedes. Porque ahí tengo el pu que me está, ¿cierto? Me está haciendo el plural. Claro, Y el che que es como gente. Como gente, claro. Si uno lo tradujera literalmente sería hola a todos. Hola a todos. Claro. Hola a todos. Claro, pero el saludo aquí recuerden como que dije, era distinto. Entonces, Mary a todos los presentes. Eso es lo que quiere expresar. Exactamente. Ya, ahora es un hombre el que está saludando. Supongamos que ahora es un hombre el que está saludando. Bien, espero que le haya servido a las mujeres esta parte. Sí, pues. Siempre es importante eso, que recalquen que hay diferencia en el saludo tanto de las mujeres como del hombre. Entonces ahora el hombre, que es el wentru, Ajá. ¿ya? La forma de saludar a una mujer es Hombre, mujer. hombre a mujer, Mary la mien. Mary la mien. Claro, Mary la mien. La mien. La mien, claro. La mien. Claro. De hombre a hombre, Mary peñi. Mary peñi. Mary peñi. De hombre a mujer mayor de más respeto. Mary papay. Igual que el anterior, ¿cierto? Igual que el anterior. Ahí no hay diferencia. diferencia. No seguiría diferencia. Mary papay. Claro, Mary papay. De hombre a un hombre que tiene más respeto. Mary chachay. Mary chachay. Igual que antes. Igual que antes, igual como lo hacen las mujeres. De hombre a una niña, saludándola. Mary pichi domo. Mary pichidomo. Mary pichi domo. Y hombre a un niño. Mary pichi wentro. Mary pichiwentru. Claro. Ay, me equivoqué con la R ahí. Mary pichi wentro. Pichiwentru. Claro. Perfecto. Así que un Mary a todos los pichi domo y las pichi wentro. Yes. Sí. Porque invitemos también a los que hablan inglés, pues. Ah, claro. Tenemos que invitar a los que hablan inglés también a aprender Mapudungún. De hombre a público hombre. Mary, ahí tenemos, bueno, vamos a hacer la aclaración. Podemos usar la partícula y también usamos el com. Ya, como ya dijimos, el com se usa con el pu siempre y es más efusivo hacerlo. Pero usando solo partícula sería Mary con pupeñi. Perfecto. Con pupeñi. Con pupeñi. Claro, usando el com y el pu. Y usando solo el pu sería Mary pupeñi. Mary pupeñi. Claro. Un saludo más liviano, más. Ajá. De hombre a públicos mujeres.
sería Mari Pulamien o Mari con Pulamien. Mari Pulamien, Mari con Pulamien. Entonces sería saludo a las mujeres. Así es. Ahí se fijan, hay diferencia. El hombre normalmente puede decir peñi o puede decir lamien. Exacto. ¿Ya? ¿De hombre a público en general? Mari Compuche. Mari Compuche. Claro. Mari Compuche. Saludo a todos. Tal como antes, saludo al público en general. Así es. ¿Ya? El hombre cometería un error si en algún minuto dijera, por ejemplo, Mari Pupeñi y Pupeña. ¿Ya? Eso es un error que yo entiendo que en algunos casos se comete, pero es bueno porque de repente uno resalta esos temas. ¿Ya? No se le puede decir peña a la mujer, claro, porque la A en el español se genera, el género lo cambia. Así es. Entonces en este caso no, es específico. Mujer lamien y hombre es peña. Peñi. Perfecto. Bien, a practicar, dice ahí, vamos. ¿Cómo vamos a practicar? ¿Vamos a practicar? ¿Practiquemos? Practiquemos, pues. Ya. Impecable. Entonces, practiquemos el saludo a las mujeres. Bien. ¿Usted lo dice, yo repito? ¿Ya? Bueno, vamos. Mari lamien. Mari lamien. Vamos a repetir porque tanto las mujeres como el hombre es Mari lamien también. Mari lamien. Mari lamien. A una mujer respeto, Mari papay. Mari papay. Mari papay. A un hombre respeto, Mari chachay. Mari chachay. A un niño, Mari pichihuentro. Mari pichihuentro. Claro. A una mujer, Mari pichidomo. Mari pichidomo. A público, hombre o mujeres, recuerden que estamos las mujeres, Mari pulamien, Mari pulamien, usando solo la partícula, y Mari con pulamien. Mari con pulamien. Exacto. Y el público en general es Mari puche. Mari puche. O también, bueno, ahí estamos, recuerden, en el lo he explicado, también se puede usar el compuche. Perfecto. ¿Ya? Ese es el saludo de la mujer. Ahora el saludo de los hombres. Sería saludo a una mujer, de un hombre a una mujer, Mari lamien. Mari lamien. De un hombre a un hombre, Mari peñi. Mari peñi. De un hombre a una señora de respeto o persona mayor, mujer mayor, Mari papay. Mari papay. De un hombre a un hombre de respeto o mayor, Mari chachay. Mari chachay. De un hombre a una niña, Mari pichitomo. Mari pichidomo. De un hombre a un niño, Mari pichihuentro. Mari pichihuentro. A un público hombre, Mari pupeñi. Mari pupeñi. O Mari con pupeñi. Mari con pupeñi. Claro. De público mujeres, Mari pulamien. Mari pulamien. O Mari con pulamien. Mari con pulamien. De a público en general, Mari puche. Con puche. Mari con puche. Claro. Bien, pues. Ya entonces tenemos el saludo de día principalmente. ¿Ya? Excelente. Bien, ¿cómo se dice vestimenta, esta manta? ¿Cómo se dice? Macuñ. Esta la manta es macuño. Macuñ. ¿Es con una ñ final? Claro, macuñ, claro. Ahí tenemos una U que suena media... Sí, esa U que incluso en inglés igual está. Entonces, macuñ. Perfecto. Ya vamos a seguir practicando y vamos a seguir explicando un poco qué es lo que vaya... Hay distintos tipos de macuñ. Perfecto. Bien, pues... Vamos a... El otro tema que quería resaltar un poco es la despedida, que normalmente es peucayal. Peucayal. Cuando uno se despide. Y eso se usa con la misma variante, es decir, que reemplazamos el Mari. Es decir, por ejemplo, peucayal, las mujeres deberían decir peucayal lamien, peucayal papay, peucayal chachay, peucayal pichihuentru, peucayal pichidomo. Para decir adiós, ¿cierto? Claro, para decir adiós, hasta pronto, hasta luego, principalmente. Exacto, peucayal. Esa es lo mismo el hombre, también usa la misma, en vez de decir Mari, lo reemplaza por el peucayal y empieza a despedirse de tal forma precisa. ¿Y en cuanto al punmai? El punmai es lo mismo, es decir, el punmai se dice tanto para el ingreso, como lo habíamos explicado, como para cuando uno se retira. Y es lo mismo, Mari lamien, Mari punmai. Disculpe. Punmai para la noche. Para la noche. Claro.
Punmai las mien, Punmai papai, Punmai chachay. Y así sucesivamente la mujer o el hombre, Punmai pupeñi. O sea que ya estamos en condiciones de comenzar ya a saludarnos. Exacto. Y te voy a poder entender. Claro, ¿cierto? Ahora nos vamos a poder entender y nos vamos a poder comunicar. Y voy a poder saludar o despedirme con cualquier persona. Exacto. Un niño, una niña, una persona adulta, un hombre, una mujer. Mm. Ya puedo saludarlos y despedirme, por lo menos. Claro. Por ejemplo, ¿cómo te despedirías de una persona de respeto hombre mayor? ¿Cómo me despido? Claro. Bueno, te tengo que preguntar, ¿de día o de noche? Exacto. O sea, de día. De día. Yo le diría a una persona de hombre mayor, Exacto. le diría Peucayal Chachay. Peucayal chachay, ¿no es cierto? La despedida. Peucayal Chachay. Peucayal chachay. Y si es una mujer de respeto y le quiero decir buenas noches, me voy para mi casa, yo le digo Punmai Papai. Papai. Claro. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Estoy mejorando? Sí, bastante bien. Excelente. Bueno, amigos, nada, esperemos que les haya gustado esta primera aproximación, ¿no es cierto, Juan? Así, Al Mapudungún, un hermoso idioma. Se dice, ¿cierto?, que el Mapudungún es un idioma que se creó a partir de los sonidos de la naturaleza. Exacto. Se dice eso, ¿cierto? Exacto, claro. Se dice que se inventó a raíz de los sonidos de la naturaleza, así que es un idioma maravilloso que vale la pena como chilenos y como argentinos y todas las personas que tengamos pueblos originarios mapuches en nuestro territorio, acercarnos para poder conocer más de esta hermosa cultura. Así que los invitamos, bueno, al segundo video. Los dejamos invitados al segundo video, ¿no? Exacto. Feley. Feley. Adiós y nos vemos en el segundo video. Gracias. Peucayal. Peucayal.